Hola, mi nombre es Alejandra Quintero y en este video vamos a hablar sobre estadística descriptiva. Observe los resultados de los estadísticos y concluya sobre los resultados observados y analizados. En conclusión, los estadísticos descriptivos proporcionan información valiosa sobre un conjunto de datos, ya sea que estén agrupados o no agrupados. Los resultados revelan tendencias centrales, dispersión y asimetría en la distribución de datos. En este caso, hemos observado que los datos agrupados y no agrupados arrojan resultados ligeramente diferentes debido a la naturaleza de la agrupación. El análisis de estadísticos descriptivos es esencial para resumir y comprender la información contenida en un conjunto de datos y permite tomar decisiones informadas basadas en un comportamiento. Diferencia entre el uso de estadísticos descriptivos para datos sin agrupar y datos agrupados. Estos datos se utilizan para resumir y analizar datos. La principal diferencia entre estos estadísticos descriptivos radica en la organización de los datos. Datos sin agrupar. En este caso, los datos se presentan en su forma original sin clasificar ni resumir de ninguna manera. Los estadísticos descriptivos como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, entre otros, se calculan directamente a partir de los valores individuales en el conjunto de datos. Por ejemplo, si se tiene una lista de edades de personas, se calcularía la media directamente a partir de esas edades. Datos agrupados. En este caso, los datos se organizan en categorías o intervalos generalmente por frecuencia. Los estadísticos descriptivos se calculan a partir de las categorías y sus frecuencias en lugar de los valores individuales. Por ejemplo, si se tiene una tabla que muestra la cantidad de personas en diferentes grupos de edades, 20, 30 años, 31 o 40 años, se calcularía estadísticos descriptivos a partir de estas categorías. Las medidas de centralización y en qué casos se utilizan. Estas medidas son estadísticos que se utilizan para expresar el valor típico o el punto central alrededor del cual se agrupan los datos de una muestra. Tenemos, por ejemplo, la media aritmética. Es la medida de centralización más común. Se calcula sumando todos los valores en un conjunto de datos y dividiendo la suma por el número de datos. Se utiliza en situaciones donde se requiere obtener un valor promedio. Por ejemplo, se utiliza para calcular la nota promedio de un conjunto de calificaciones de exámenes. Seguimos con la media ponderada. Es una variante de la media aritmética en la que cada valor se multiplica por un peso que refleja su importancia y luego se suman los productos. Se utiliza cuando algunos valores tienen un impacto mayor en el resultado que otros, como en el caso de asignar diferentes pesos a las evaluaciones para calcular la nota final en un curso. Moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos y se utiliza para identificar el valor más frecuente en un conjunto, lo que es útil, por ejemplo, para determinar el producto más vendido en una tienda o el número que se repite con más frecuencia en una encuesta. Mediana es el valor que se encuentra en el medio de un conjunto de datos cuando estos están ordenados. Se utiliza cuando se desea identificar un valor que divide el conjunto en dos mitades iguales. Es especialmente útil cuando se trata de datos que no siguen una distribución normal o cuando se quieren identificar valores centrales que no se vean afectados por valores extremos. Medidas de dispersión y en qué casos se utilizan. También conocidas como medidas de variabilidad, se utilizan para cuantificar cuando se dispersan o separan los datos de una distribución en relación a su medida central, como la media o la mediana. Estas medidas son fundamentales en la estadística descriptiva y tienen varias aplicaciones importantes en diversas áreas. Tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Se utiliza para mostrar la extensión total de los datos. Por ejemplo, en el análisis de los precios de productos en una tienda en un mes, el rango indicaría la diferencia entre el producto más caro y el más barato. La desviación estándar. Mide cuánto se desvían los datos respecto a la media. Una desviación estándar alta indica una mayor dispersión de los datos, lo que es útil en campos como la investigación científica para comprender la variabilidad de los resultados. Tenemos la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar y proporciona una medida más sensible a las diferencias cuadráticas. Es útil en análisis estadísticos avanzados y en la modelación matemática. Tenemos el recorrido intercuartílico, que es el RIQ, que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil en un conjunto de datos. Se utiliza para evaluar la dispersión en la mitad intermedia de los datos, excluyendo los valores extremos. Por ejemplo, en la evaluación de tiempos de entrega de una empresa, el RIQ podría mostrar cuánto tiempo se tarda en la mayoría de los casos en comparación con los datos extremos. Tenemos también el coeficiente de variación. Es una medida relativa de dispersión que se expresa como un porcentaje. Se utiliza para comparar la dispersión de dos datos conjuntos.
con unidades en medidas diferentes. Por ejemplo, en el análisis de la volatilidad de dos activos financieros con valores en diferentes escalas, el coeficiente de variación permite una comparación significativa. Medidas de forma y en qué casos se utilizan. Son indicadores utilizados en estadística para describir la forma de una distribución de probabilidad sin necesidad de representarla gráficamente. Hay dos tipos principales. Tenemos la asimetría y la kurtosis. La asimetría indica el grado de simetría de una distribución y se refiere a la forma en que los valores se distribuyen a lo largo de la media. Existen tres tipos de asimetría. Tenemos la asimetría positiva, la asimetría y la asimetría negativa. Como por ejemplo, en una distribución de ingresos mensuales, una asimetría positiva podría indicar que hay algunos individuos con ingresos muy altos que sesgan la distribución hacia la derecha. Kurtosis se relaciona con la concentración de valores alrededor de la media en una distribución. Puede indicar si la distribución es más puntiaguda o más aplanada en comparación con una distribución normal. También tenemos leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica. Por ejemplo, en un conjunto de datos que representa el rendimiento de inversiones, una kurtosis leptocúrtica podría indicar que la mayoría de las inversiones tienen rendimientos similares y que existen algunas inversiones en rendimientos extremadamente altos o bajos. Medidas de posición y en qué casos se utilizan. Estas medidas son indicadores estadísticos que se utilizan para resumir los datos o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Estas medidas son esenciales para comprender la distribución de datos y su importancia se refleja en diversos campos. Está promedia o media, que es una medida de posición central que representa un valor típico en un conjunto de datos. Se utiliza para resumir los datos en un solo valor representativo. Por ejemplo, el promedio de las edades de un grupo de personas es útil para describir la edad promedio del grupo. Cuartiles. Los cuartiles se dividen la distribución de datos en 4 partes iguales y hay 3 cuartiles, Q1, Q2, que es la mediana, y Q3. Se utilizan para entender cómo se distribuyen los datos en diferentes segmentos y para detectar valores atípicos. Por ejemplo, el cuartil Q1 indica el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos en una distribución. Quintiles, deciles y percentiles. Estas medidas se dividen la distribución en 5, 10 y 100 partes iguales respectivamente. Por ejemplo, el percentil 75 indica el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos en una distribución. Diferencia entre varianza muestral y poblacional. Esta diferencia tiene una breve explicación y, pues, por ejemplo, la varianza muestral mide la dispersión de una muestra de datos. Se calcula utilizando la fórmula que divide la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada valor en la muestra y la medida de la muestra por el número de datos en la muestra menos 1, como muestra la fórmula. Se utiliza cuando se tiene una muestra de datos y se quiere estimar la variabilidad en esa muestra en relación con la media de la muestra. Seguimos con la varianza poblacional. Mide la dispersión de una población completa de datos. Se calcula utilizando la fórmula que divide la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada valor en la población y la media de la población por el número total de datos en la población. Se denota como O a la 2 y se utiliza cuando se dispone de datos de toda la población y se desea conocer la variabilidad real en la población. Como por ejemplo, digamos que deseamos estudiar las alturas de los estudiantes en una escuela en un determinado país. Entonces se toma una muestra de 100 estudiantes, se calcula la varianza de estas alturas y se estará calculando la varianza muestral. En cambio, si tenemos acceso a los datos de todas las alturas de los estudiantes en la escuela, o sea, toda la población, se calcula la variabilidad de todas las alturas. Entonces ahí se estará calculando la varianza poblacional. Media aritmética ponderada. Es un tipo de media que asigna diferentes pesos a los distintos valores en el cálculo de la media. A diferencia de la media aritmética simple, donde todos los valores tienen el mismo peso, en la media ponderada los valores se ponderan o valoran de manera diferente según su importancia relativa. Por ejemplo, si estamos haciendo el cálculo de la calificación final de una asignatura, un profesor decide que el examen final debe tener un peso del 70%, los ejercicios un 20% y la participación en clase un 10% en la calificación final. Si un estudiante obtiene un 8,5 en el examen, un 7,3 en los ejercicios,
y un 9,3 en la participación en clase, se puede calcular su calificación final utilizando la media ponderada, con la fórmula que vemos acá en la presentación, y esta daría como resultado la calificación final del estudiante que refleja su desempeño en la asignatura, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada componente. La media ponderada es útil en situaciones donde diferentes factores tienen diferentes grados de influencia o importancia en el resultado final, como calificaciones, evaluaciones de desempeño o ponderación de distintas categorías en un análisis estadístico. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.